Buenas noches para todos. En el programa de hoy vamos a dejar de lado las cuestiones políticas y económicas que están en la agenda para hablar de cuestiones periodísticas y de investigación del acontecer de Córdoba. Esto es Meridiano 64 y tras los auspicios estaremos con Sergio Carreras, periodista de La Voz del Interior. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. 153 640812. Revistaenfoque.com.ar. Matías Mondino. Defensas penales, delitos federales y provinciales. 155 926 975. Rapetti. Negocios inmobiliarios. Matrícula 4117. Consultas 152 384 852. Vladimir Escobar Sastrería. Confecciones a medida en cueros, pieles y telas de primera para damas y caballeros. Atención a domicilio 468-0986 156-853-210. Alegría. Salón de fiestas, servicio de catering. Córdoba Centro. Alegriaeventos.com.ar. Teléfono 470-5738 155-102-830. En Altagracia, Radio Sierras 94.9, la radio que se siente. www.radiosierras.tk. Ya en el segundo bloque de Meridiano 64 recibimos al periodista Sergio Carreras. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Antes que nada, Sergio Carreras está presentando su nuevo libro, que es Los Niños de Hielo. Ya vamos a estar hablando acerca del tema con él. Bueno, Sergio, contanos de qué se trata un poco esta historia tan apasionante del libro. Bueno, antes quizás convenga comenzar diciendo que se trata de una tragedia, una historia muy terrible, muy triste, que ocurrió aquí en la provincia de Córdoba en el año 1986. Es una historia de la que quizá pocos se acuerden, a muchos les quedará solamente un pequeño recuerdo de una tragedia que involucró a 4 nenes que se escaparon, que se perdieron en las altas cumbres en el año 1986, hace ya 26 años. Tiene que ver con 4 nenes que iban a la escuela Liqueno, que es una escuela franciscana, que desde 1929 funciona en las altas cumbres. Para que nos ubiquemos, digamos, la gente que viaja desde Córdoba a Mina Clavero, en algún momento pasa por el punto más alto del viaje, que es el Parador El Cóndor. Unos kilómetros más adelante, a mano derecha, sale el camino que lleva hacia el colegio, que es el colegio que fue escenario de esta tragedia ocurrida en el 86, cuando 4 nenitos, según se dijo en los primeros momentos, se habían perdido, se habían extraviado en la montaña. Al poquito tiempo todos se dieron cuenta que no se habían extraviado, sino que se trataba de una fuga. Eran 4 chiquitos que tenían a su familia en el valle, en la parte de abajo. La escuela funciona a más de 2100 metros de altura sobre el nivel del mar, y estos 4 nenes tenían sus familias en pueblos del valle. Un nene era de Villa de las Rosas, otro nene era de Villa Dolores, otro era de San Pedro, y el cuarto era de Santa Rosa del Conlara, ya en la provincia de San Luis. Esto motivó una búsqueda terrible, una búsqueda desesperada, porque justo el día que ellos se escapan comenzó a nevar. Cayó una nevada muy grande en las altas cumbres, hizo 15 grados bajo cero esa noche, y bueno, fue un caso del que se fue enterando todo el país. Fue una desesperación que abarcó a todo el país, tratando de ver dónde estaban estos nenes, buscándolos. ¿Qué fue lo que los llevó a estos niños a escaparse de esa escuela? Ahí está, digamos, cuando... Esa es un poco la pregunta que quedó sin respuesta durante 26 años, durante un montón de años, porque cuando estos nenes se escapan y todo el país comienza a buscarlos, esta
como dije al principio, es una historia que termina, es una terrible tragedia, una de las tragedias más grandes que ha ocurrido en Córdoba. Luego de 6 días de búsqueda, un vaqueano, gracias al viento que movía un trapito rojo ahí en la montaña, terminan encontrando el lugar donde los 4 nenes estaban congelados y bajo la nieve los encuentran casi sin abrigo, no tenían ni media los chiquitos, no tenían alimentos, se habían escapado tratando de llegar a sus casas sin prever nada. Eran muy chiquitos, tenían 9 años 2 de ellos y 2 tenían 11. Cuando se los encuentra, se encuentran sus cadáveres, se dijo, fue una tragedia, fue una desgracia, fue un accidente, y en realidad debieron pasar muchos años para poder contestar a la pregunta que vos me estás haciendo ahora. ¿Por qué se escaparon? ¿Qué pasó? La respuesta recién se comenzó a conocer en el año 2007, 21 años después de la tragedia, porque la tragedia se fue olvidando, se la fue dejando de lado. En el año 2007, un ex alumno que había sido compañero de estos 4 nenes estaba en una peña en la ciudad de Mina Clavero, escuchando cantar a una cantante adolescente de ahí del lugar, que interpretó una canción llamada Los Angelitos de Achala, que había sido escrita por un poeta de cura brochero. Cuando esta chica que se llama María Luz termina de cantar la canción, se encuentra que delante de ella tenía un hombre grande que estaba llorando y que le pidió conocer al autor de la canción. Se lo presentan al poeta y él le dice, yo iba a ser el 5.º angelito. Y así salta a la luz la historia de Carlos Domínguez, el 5.º nene que se había fugado con estos chicos, pero que pegó la vuelta antes de que se hiciera de noche, antes de que nevara y que salvó su vida. ¿Qué cuenta Carlos Domínguez? Ese es uno de los, digamos, motivos que lleva a escribir este libro tantos años después. Lo que termina sacando a la luz Domínguez es una historia de maltratos, es una historia de conductas que hoy no dudaríamos en calificarlas de torturas, que fueron llevadas a cabo por autoridades y por docentes que estaban trabajando en ese colegio y que, bueno, un poco fue lo que me llevó a tratar de reconstruir 26 años después esta historia para tratar de ver qué pasó con todos esos protagonistas, qué fue de las historias de estas familias, de los 4 nenes que murieron. Si bien algunas no las pude encontrar, recién ahora que acaba de salir el libro hace 2 semanas, pude ubicar a familias que se enteraron a partir del libro, que ya no están viviendo en los lugares donde vivían hace tantos años, algunos están en Salta, otros en Catamarca. Recién ahora estoy terminando de ubicar a algunas de las familias que fueron parientes de estos nenes que fallecieron en el año 86. ¿Hubo algún tipo de complicidad, como tantas veces lo hubo durante la historia argentina por parte de la Iglesia, con este caso, para ocultarlo de alguna manera, para evitar que se logre resolverlo correctamente? Sí, no me atrevería a decir que tanto, así como complicidad de la Iglesia. Lo que hay acá es un colegio que estaba a cargo de una orden religiosa, que era la orden franciscana. Yo justamente llego a esta historia del Liqueno, o me llega, mejor dicho, la historia, porque en el año 2006-2007 había un enfrentamiento muy fuerte entre las familias de Pampa de Achala y la orden franciscana. La orden quería cerrar el colegio diciendo que no había alumnos y todos los vecinos se habían un poco rebelado ahí, diciendo que la zona no solo tenía muchos alumnos, sino que también acusaba a la orden religiosa de estar vaciando el colegio, de estarse llevando el mobiliario, las computadoras. Había un enfrentamiento fuerte ahí. A partir de que se da ese enfrentamiento, que se conoce esta historia, unos meses antes el gobierno de la provincia de Córdoba, en ese momento era el segundo mandato de José Manuel de la Sota como gobernador, decidió hacerse cargo de la escuela. La orden franciscana termina cediendo el colegio en comodato y así es como hasta el día de hoy, en 2012, el colegio sigue abierto, sigue teniendo alumnos y las familias de Pampa de Achala tienen un lugar donde enviar a sus hijos. La responsabilidad de la Iglesia puede pasar por haber sido una orden religiosa la que estuvo a cargo del colegio mientras pasó esto y sobre todo creo que la responsabilidad de esa orden la dejan ver un poco las familias de los nenes estos que fallecieron o de otros alumnos que han estado en el mismo colegio y que también han pasado por muy malos tratos. Algunas de estas familias cuentan que en aquel momento, digamos desde 1986 hasta hoy, la orden jamás les dio una explicación a las familias de qué había pasado con esos chicos, por qué se escaparon, cómo los trataban. Y cuando comenzaron a salir a la luz estas historias, cuando se conoce toda la historia en el 2007 hasta hoy, recién ahora, en estos últimos años, con todo el tiempo que pasó, uno comienza a darse cuenta que la orden religiosa que estaba a cargo de la escuela jamás dio una explicación convincente a las familias de por qué se habían escapado los chicos, qué había pasado para que se escaparan. El Poder Judicial, hasta el día de hoy, nunca, hasta el día 2007, digamos que sale esta historia, nunca había encarado una investigación judicial seria.
habían muerto 4 criaturas y aún así nunca hubo una investigación completa de qué había pasado en las altas cumbres antes de que estos chicos se escaparan y terminaran muriendo. No hubo respuesta del Estado tampoco, del Ministerio de Educación de la provincia, digamos. Las autoridades que en su momento debieron haber dado una explicación, debieron haber explicado qué fue lo que pasó, no lo hicieron. Quedó todo en el tintero, por decirlo de alguna Quedó manera. todo en un cajón. Hace unos días, cuando fue la presentación del libro, ocurrió un hecho de una especie de repudio, de algunas declaraciones de gente que estuvo ahí. Claro. Cuando presentamos el libro aquí en el aula magna de la Facultad de Ingeniería, y entre la gente que fue a la presentación hubo un grupo de personas que se identificaron como exalumnos del Colegio Liqueno y exdocentes del Liqueno, que sostienen que lo que afirman estos exalumnos, que yo cito en el libro, que transcribo su testimonio en el libro, dicen que es una mentira, que nunca existió. Que las acusaciones que hacen contra el sacerdote Jiménez, que era el director del colegio de aquel entonces, son falsas, porque Jiménez vendría a ser una especie, no sé, de santo de las altas cumbres, que en aquel momento creó el colegio, cuidaba a los chicos, educaba a los chicos, cuidaba a las familias, los alimentaba, que yo como autor de esta historia no dudo que Jiménez debe haber tenido muchísimas actitudes heroicas, se debe haber esforzado montones de veces para cuidar a esos chicos, para tratar a su manera de hacer algo bien por el lugar donde estaba, el lugar donde el colegio está emplazado desde 1929. Pero los testimonios incluidos en este libro, las historias que cuentan estas personas, son historias que están ratificadas por muchos más exalumnos del colegio, que los pude ubicar en su momento para escribir el libro y que después de la publicación del libro se han multiplicado. Han aparecido muchos exalumnos del Liqueno ratificando la historia que cuentan estos exalumnos sobre los maltratos que recibían del sacerdote y sobre el clima de violencia, el clima de abusos que se habían naturalizado dentro del colegio. No tengo ninguna duda con respecto a la historia que cuento, por más que seguramente hay muchas personas que no estarán de acuerdo con eso. ¿Cuánto tiempo duró la investigación para llevar a cabo el libro? La historia esta que cuenta el libro la comencé a profundizar en el año 2007, cuando estando trabajando ya en la zona del Liqueno por este enfrentamiento que había entre la orden religiosa y los vecinos, surge el testimonio de Carlos Domínguez, que es un testimonio que surge en una peña folclórica de Mina Clavero con este tema de la canción que te contaba. A partir de ahí fui recopilando testimonios, fui profundizando, haciendo investigación con documentos de la época, viendo las colecciones periodísticas, qué se dijo en aquel momento, qué no se dijo, para tratar de ubicar el tema, y pude encontrar algunas cosas muy valiosas, como por ejemplo hablar con el policía, que está vivo, es un policía retirado que vive en la ciudad de San Pedro, con el policía que dirigió la expedición que termina encontrando a los chicos bajo la nieve y congelados, y pude acceder al acta de inspección ocular, que es la que elabora el policía cuando se encuentra con semejante cuadro en el medio de la montaña. Digamos, aún hoy, a 26 años de la tragedia, leer el acta de inspección que elabora ese policía pone la piel de gallina cualquiera, porque estamos viendo que eran 4 nenitos de 9 a 11 años que se escapan en el medio de la montaña y que prefirieron enfrentar el frío, que prefirieron enfrentar la nieve, enfrentar el desconocimiento de caminar a campo traviesa por la montaña, antes que seguir estando en un colegio donde se los castigaba de la manera en que se los había castigado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa en el programa. En el tercer bloque del programa vamos a seguir con Sergio Carreras dialogando de otras cuestiones periodísticas e investigación de aquí de Córdoba. No se muevan.